Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Isaías, el capítulo 48. Oigan esto, oh casa de Jacob, ustedes los que se llaman a sí mismos por el nombre de Israel y que han salido de las aguas de Judá. Ustedes, los que juran por el nombre de Yahvé y que invocan al Dios de Israel, aunque no con sinceridad ni con justicia, porque ellos se llaman a sí mismos por el nombre de la ciudad santa y buscan el apoyo del Dios de Israel, que tiene por nombre Yahvé de los ejércitos. Hace mucho les anuncié las cosas anteriores, salieron de mi propia boca y las di a conocer. De repente actué y se realizaron. Como sé lo terco que eres, que tu cuello es un tendón de hierro y tu frente es de cobre, te lo dije hace mucho tiempo, antes de que ocurriera. Te lo comuniqué para que no dijeras, esto lo hizo mi ídolo. Fue por orden de mi imagen tallada y mi imagen de metal. Tú has oído y visto todo esto. ¿No lo vas a proclamar? A partir de ahora te anuncio cosas nuevas, secretos bien guardados que tú no conocías. Es ahora que están siendo creadas y no hace tiempo. Son cosas que nunca habías escuchado hasta hoy, para que no puedas decir, mira, ya lo sabía. No, ni lo habías escuchado, ni lo sabías. Y en el pasado tus oídos no se abrieron, porque yo sé lo traidor que eres, y te ha llamado pecador desde que naciste. Pero por causa de mi nombre reprimiré mi furia. Para mi propia alabanza me refrenaré y no acabaré contigo. Mira, te he refinado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Por mí actuaré, porque como voy a dejar que me profanen, mi gloria no se la doy a nadie. Escúchenme, oh Jacob y tú Israel, a quien he llamado. Yo soy el mismo, yo soy el primero y también soy el último. Mi propia mano colocó los cimientos de la tierra y mi mano derecha extendió los cielos. Cuando los llamo, todos ellos se presentan. Júntense todos ustedes y escuchen. ¿Quién entre ellos ha anunciado estas cosas? Aquel a quien Yahvé ha amado cumplirá su voluntad contra Babilonia, y su brazo caerá sobre los caldeos. Yo mismo he hablado y lo he llamado. Lo he traído y él triunfará en su misión. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el comienzo yo nunca he hablado en secreto. Cuando ocurrió, yo estaba allí. Y ahora el Señor soberano Yahvé me ha enviado
a mí y también su espíritu. Esto es lo que dice Yahvé, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia llegaría a ser como la arena, y tus descendientes tan numerosos como los granos de arena. El nombre de ellos nunca será eliminado ni quitado de mi vista. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anúncienlo gritando de alegría, proclámenlo, denlo a conocer hasta los confines de la tierra. Digan, Yahvé ha recomprado a su siervo Jacob. Ellos no pasaron sed cuando él los llevó por lugares devastados. Hizo que de la roca saliera agua para ellos. Partió una roca e hizo que brotara mucha agua. No hay paz para los malvados, dice Yahvé. Bien, hermanos, hemos hablado y escuchado la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir a mí y a ti, hermanos? ¿Qué nos quiere decir para nuestra propia vida? El día de hoy, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha anunciado las cosas que han de pasar y que han de venir desde antes que sucedan, para que tú y yo veamos y sepamos que todas esas cosas fueron anunciadas por el único y Dios verdadero, Yahvé, por nadie más. Porque Yahvé es el que anuncia y dice lo que ha de venir y lo que ha de pasar antes de que suceda. Y hoy Dios nos dice eso. También nos habla y nos dice claramente que Él a nadie, absolutamente a nadie, le ha pasado su trono ni su gloria. Que Él es el primero y el único y el último Dios que hay y que existe. Que no hay ningún otro Dios excepto Él. Y que nunca habrá otro Dios más que Él. Que nosotros debemos de entender y comprender claramente que el único Dios que existe es nuestro Padre y Dios Yahvé y nadie más. Aunque tú y yo oigamos hablar de otros dioses que la gente y el mundo mencionan, tú y yo sabemos que esos dioses son falsos, porque esos dioses no tienen ni poder ni fuerza. El único que tiene el poder y la autoridad por sobre todas las cosas es nuestro Padre y Dios Yahvé, al que tú y yo servimos, hermanos, y queremos servir por siempre y para siempre. Pero también nos dice algo muy importante y nos invita a que reflexionemos cómo han sido y cómo fueron nuestros tiempos y nuestros caminos de nuestra vida. Esos caminos que nosotros hemos estado caminando, ¿cómo han sido?
y cómo el día de ahora que escuchamos su palabra, que nos esforzamos por obedecer lo que Él nos dice y que queremos servirle a Él, cómo son nuestros caminos el día de ahora. Que veamos y notemos la diferencia de nuestros caminos antes que llevábamos tú y yo en nuestra vida antes de conocer a Dios y nuestros caminos ahora que conocemos a Dios. Y que veamos la diferencia entre los caminos que antes llevábamos y los caminos que llevamos hoy. Por eso Él también nos dice en su palabra que Él es el que nos guía por el camino correcto. Y nos lo dice para que tú y yo no nos apartemos de ese camino por el que Él nos lleva. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Que sigamos nuestro camino derechito como Él nos lo está marcando y guiando. Porque ese es el camino que lleva hacia la paz que necesitamos tú y yo. Es el camino que nos lleva a la tranquilidad y es el camino que nos va a conducir hacia la salvación. Por eso es muy importante que tú y yo nos dejemos guiar nuestra vida por Dios, por nuestro Padre y Dios Yahvé. Porque si nos la dejamos guiar por Él, créeme lo que nuestra vida y nuestro camino va a ser el camino correcto. Ese camino que nos va a conducir hacia la salvación, mis hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo poco a poco. Dice la palabra de Dios. Nos empieza diciendo: oigan ustedes esto. Ustedes, los mismos que se hacen llamar por el nombre de Israel. Ustedes que juran por el nombre de Yahvé. Oigan esto. Porque dice la palabra de Dios: hace mucho les anuncié las cosas anteriores que salieron de mi propia boca y se las di a conocer a ustedes. De repente actué y se han realizado. Como yo sé lo terco que son, que tienen un cuello que es tendón de hierro y una frente de cobre, por eso te lo dije desde hace mucho tiempo, antes de que ocurrieran estas cosas. Yo te las anuncié y te las dije y te las comuniqué, para que tú no dijeras: esto lo hizo mi ídolo. Por eso te las anuncié desde antes que pasaran, para que sepas y entiendas que yo soy el único Dios, que yo soy el único que sabe lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y te lo anuncio antes de que pase y suceda, para que tú sepas que soy yo el que te está guiando y diciendo. Y no digas tú: esto lo hizo mi ídolo o tal persona o tal cosa. Por eso es que Dios nos dice: yo les he anunciado desde antes que pase. Y como hemos leído en su palabra, y es muy cierto, Dios ha anunciado las cosas desde antes que pasen y que sucedan, para que cuando sucedan sepamos que Él es el que nos ha dicho las cosas, para que tú y yo sepamos
y estemos preparados cuando ocurra. Si leemos la palabra de Dios, desde antes, Él anunció la venida del Mesías y se cumplió. De igual manera, Él anunció los 400 años que iba a estar el pueblo de Israel esclavizado en Egipto y ocurrió. En la actualidad, Él nos ha anunciado los tiempos que van a venir y a ocurrir antes que llegue el fin de todas estas cosas. Y están ocurriendo, hermanos. Si tú te pones a leer la palabra, están ocurriendo tal y como dice Él. Él nos las ha anunciado antes de que ocurra, para que sepamos que es Él el que nos anuncia y nos dice las cosas antes de que sucedan, para que tú y yo estemos preparados. Y sepamos que es Él el que guía nuestras vidas, y que es Él el único que sabe lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y no digamos que es que porque le hizo un ídolo, que es que porque le hizo a aquel persona, que es que por eso, no, es Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Para que no dijeras, esto lo hizo mi ídolo. Fue por orden de mi imagen tallada y mi imagen de metal que ocurrió esto. No, dice la palabra de Dios. A partir de ahora te anunciaré cosas nuevas, secretos bien guardados que tú no conocías. Es ahora que están siendo creadas y no hace tiempo. Son cosas que nunca habías escuchado hasta hoy. Son cosas que tú no habías escuchado hasta hoy, hermano. Son cosas que están pasando y que Dios ya las había anunciado. Y están ocurriendo tal como Dios las ha anunciado, hermanos. Para que veamos tú y yo que nosotros tenemos un Dios grande y maravilloso. Y que es el único Dios que tiene el poder y la autoridad por sobre todas las cosas. No hay ningún otro Dios excepto Él. Todos los dioses que el mundo y la gente pone y anuncia no son dioses, son charlatanes que engañan a la gente. En cambio, nuestro Dios no nos engaña. Nuestro Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y sobre todo quiere nuestra salvación. Por eso nos anuncia y nos dice las cosas que van a ocurrir antes de tiempo, para que tú y yo nos preparemos y cuando pasen sepamos que Dios ya nos los había dicho. Eso es muy importante, hermanos. Por eso es que al Dios que servimos tú y yo y al Dios que adoramos es el Dios grande y glorioso. No te quede ni la menor duda, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, para que no puedas decir, mira, ya lo sabía. No, ni lo sabías, ni lo habías escuchado, porque en el pasado tus oídos no se abrieron. Porque yo sé lo traidor que eres, y sé te ha llamado pecador desde tu nacimiento. Por eso Dios nos las dice antes de que ocurra, para que no nos quede ninguna duda, hermanos. Y siéntete contento y alegre porque estás tú sirviendo a aquel que de veras tiene el poder de dar vida y dar vida eterna. Nadie más tiene el poder más que excepto al Dios que tú y yo servemos, y su nombre es Yahvé. Siéntete orgulloso, hermano, y sirvámoslo con todo corazón, con toda humildad, pero sobre todo con todo el amor que se puede servir a nuestro Dios. Dice la palabra de mi Padre Dios. Mira,
Te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Por mí actuaré, porque ¿cómo voy a dejar que me profane? Mi gloria no se la doy a nadie. Dios a nadie le ha dado su gloria, porque la gloria solamente es para Él. La alabanza, el honor y la gloria solamente es para nuestro Padre Dios Yahvé y para nadie. Porque Él aquí dice en su palabra, a nadie le he dado mi gloria. Escúchame, oh Jacob y tú Israel, a quien he llamado. Escúchame. Escuchemos, hermanos. Escuchemos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice a mí y a ti. Porque es la palabra de mi Padre Dios Yahvé. Hay que escucharla, y dice la palabra de Dios. Yo soy el primero. Yo soy el único. Y también soy el último. Él es el primero y el único Dios verdadero. Y Él es el último Dios. No hay otro Dios, hermano. Sintámonos alegres, contentos, porque servimos al Dios verdadero. Debemos de alegrarnos. Debemos de estar contentos. Porque servimos a aquel que realmente tiene el poder, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Mi propia mano colocó los cimientos de la tierra, y mi mano derecha extendió los cielos. Cuando yo los llamo, a todos ellos se presentan. Dice, júntense todos ustedes y escuchen. ¿Quién entre ellos ha anunciado estas cosas? Aquel a quien Yahvé ha amado, cumplirá su voluntad. ¿Quién es aquel a quien Yahvé ha llamado? A nuestro Señor Jesucristo. Esta es una profecía que ya Dios estaba anunciando y que se ha cumplido. Por eso dice, júntense todos ustedes y escúchenme. ¿Quién de entre ellos ha anunciado estas cosas? ¿Quién? ¿Quién de entre todos los presentes ha anunciado lo que yo te he anunciado? Que se presente aquí y que diga quién. Pues nadie. Nadie ha anunciado las cosas que Él nos ha anunciado. Solamente Él nos las ha anunciado. Y que se ha cumplido tal y así como nos las ha dicho. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Aquel a quien he amado y cumplirá mi voluntad. Aquel. ¿Quién es aquel a quien ha llamado Él? A nuestro Señor Jesucristo. Y es el que ha cumplido su voluntad al pie de la letra. Por eso es que es el Hijo y el primogénito amado. Y es aquel que está sentado a la derecha del Padre. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha cumplido la voluntad de Dios tal y como es. Por eso dice la palabra de Dios, aquel a quien Yahvé ha llamado. ¿Y a quien ha llamado? A nuestro Señor Jesucristo, para cumplir su voluntad. Dice la palabra de Dios. Yo mismo he hablado y lo he llamado. Lo he traído y Él ha triunfado en su misión. ¿Quién ha triunfado en su misión? Nuestro Señor Jesucristo. Él ha triunfado en la misión que Dios le encomendó, que es la salvación de la humanidad y la proclamación de su palabra a toda la gente. Y Él la ha cumplido y ha salido triunfante. Es el único, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el comienzo
Yo nunca he hablado en secreto. Cuando ocurrió, yo estaba allí. Y ahora el Señor soberano Yahvé me ha enviado a mí y también su Espíritu. Esto es lo que dice Yahvé, tu recomprador, el que te ha recomprado, el que te ha salvado de la muerte y del pecado, del cual estabas tú prisionero. Y sí, hermanos, nosotros éramos prisioneros de la muerte y del pecado. Gracias a la recompensación que hizo nuestro Padre, Dios Yahvé, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, tú y yo somos liberados para vivir una vida en libertad, como Dios quiere que la vivamos. Y preparándonos para alcanzar la promesa más grande, que es la vida eterna. Por eso dice la palabra de Yahvé. Esto es lo que dice Yahvé, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Yo, Yahvé, soy tu Dios, hermano. Yahvé es nuestro Dios. No hay otro Dios más que solamente Él. Y Él lo afirma y lo dice hoy en su palabra. Yo, Yahvé, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien. El que te enseña por tu propio bien. Era lo que yo te mencionaba, hermanos. Dios te manda que reflexiones. ¿Cómo era tu camino antes de acercarte a Dios? ¿Y cómo es ahora tu camino que estás con Dios? Que veas la diferencia de antes y de ahora. Yo te puedo compartir de mi vida. Mi camino antes de acercarme a Dios era un camino que no tenía sentido. Era un camino que no tenía dirección. Era un camino que no tenía ni rumbo ni sentido para dónde ir y para dónde caminar antes de conocer a Dios. Ahora que yo conozco a Dios, mi camino y mi vida ya tiene un sentido. Y es el sentido que Dios me ha dado a mí, que es el servirle, el escuchar su palabra, el de ponerla en práctica. Y sobre todo, le ha dado sentido a mi camino y a mi vida para poder yo alcanzar esa promesa tan grande que Dios nos ha hecho y que es la vida eterna. En mi vida en particular hay mucha diferencia en el camino que llevaba yo mi vida antes de acercarme a Dios y en el camino que hoy lleva mi vida ahora que me he acercado a Dios. Antes mi vida y mi camino no tenían sentido. Ahora mi vida y mi camino tienen un sentido. Es servir a mi Padre Dios Yahvé. Es ser obediente hacia lo que Él me pide y me dice por medio de su palabra. Y sobre todo, el sentido de mi vida es poder el día de mañana estar frente a la presencia de Él para siempre y por siempre, como Él quiere que estemos todos nosotros, mis hermanos. Es la diferencia que hay. Por eso dice su palabra el día de hoy. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te enseña por tu propio bien. Dios nos enseña por el bien de nosotros, no por el bien de Dios. Es por el bien tuyo y mío, hermanos. Dios nos enseña, nos educa, nos guía el camino correcto por el propio bien de nosotros, hermanos. Que te quede bien claro. Es por el bien tuyo y mío que Dios nos enseña. Y dice la palabra de Dios, el que te guía por el camino en el que debes de andar. Era lo que yo te compartía ahorita hace unos instantes. Mi camino antes de conocer a Dios era un camino
que no tenía ni rumbo, ni dirección, ni sentido. El camino que hoy llevo, hoy que conozco a Dios, es un camino que ya tiene una dirección, y esa dirección es el día de mañana, primeramente, y la voluntad de Él, estar en su presencia por siempre y para siempre, alcanzando la promesa más grande que Él nos ha prometido, que es la vida eterna. Esa es la diferencia en mi vida en particular, hermanos, y te la comparto de todo corazón. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, si tan solo prestaras atención, hay que prestar atención a los mandamientos y las cosas que Dios nos dice a ti y a mí, hermanos. Porque ahí está la clave y el secreto de nuestra vida y de nuestro caminar correctamente como Dios quiere que tú y yo caminemos. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río. Tu paz. Esa paz que Dios nos da es una paz que necesitamos todos los seres humanos. Y esa paz solamente se puede encontrar con Él, hermanos. Porque esa paz en el mundo no se puede encontrar. Te comparto otra vez en mi vida en particular. Antes de conocer a Dios, yo no tenía paz. Porque en el mundo que me encontraba, el camino en el que yo me encontraba, no encontraba la paz. Ahora con Dios he encontrado esa paz. Esa paz que hoy Dios me da a mi vida, para que yo pueda vivir tranquilamente y pueda caminar correctamente el camino que Dios me está indicando, hermanos, por medio de esa paz. Porque si un hombre no tiene paz, hermano, en su vida, es un hombre que no puede pensar correctamente y que no tiene control de su propia vida. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene paz en su vida, quiere decir que en su vida tiene puro ¿qué? Tiene en su vida una vida acarreada. Tiene una vida desgastante. Tiene una vida que no puede pensar porque le hace falta esa paz. Entonces, en vez de tener paz, tiene angustia en su vida, que es lo contrario a la paz. Fíjate tú bien en tu alrededor, y una persona que no tiene paz en su vida, todo el tiempo está angustiada, está mortificada por todo lo que le pasa. Y por sobre todo porque le hace falta esa paz que necesitamos tú y yo para poder pensar y razonar correctamente y poder caminar el camino que Dios nos está indicando. Esa paz que necesitamos todos para también poder resolver adecuadamente todas las dificultades y problemas que tenemos. Porque aquel que tiene angustias en su vida y no tiene paz, tiene muchos problemas, como tú y yo también los tenemos. Yo en mi vida tengo problemas, hermano. No creas que no. Tengo los mismos problemas que cualquier otra persona. Pero aquí hoy Dios te dice, fíjate cómo te dice, te menciono. Si tan solo prestas atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río. Tu paz. Es la diferencia. Una persona que tiene paz y una persona que tiene angustia. Las dos personas tienen problemas y dificultades en su vida, hermanos. Yo tengo problemas y dificultades en mi vida. Pero gracias a la paz que Dios me da, puedo pensar y razonar tranquilamente y puedo resolverlos adecuadamente con la ayuda y de la mano de mi Padre Dios Yahvé. Y aquel que tiene angustias no puede pensar correctamente porque está desesperado, está angustiado,
y esa angustia le impide el pensar correctamente y actuar correctamente. Una persona, para que pueda actuar y pensar correctamente, tiene que tener paz en su vida, hermanos. Por eso hoy Dios nos dice, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia llegaría a ser como la arena, y tus descendientes tan numerosos como los granos de la arena del mar. Y termina diciendo la palabra de Dios. Anúncienlo gritando de alegría y proclámenlo. Anúncienlo gritando de alegría y proclámenlo, hermanos. Anunciemos con alegría que Dios ha tomado nuestra vida en sus manos y que es Dios el que nos enseña por nuestro propio bien cómo debemos de actuar y de andar en este mundo. Y es aquel que nos enseña y nos guía el camino correcto que debemos tomar. Hay que proclamarlo con alegría y decir que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que se preocupa por nuestro bienestar y por el que estemos todos bien. Por eso es que Él nos enseña y nos aconseja y nos dice, y sobre todo nos guía el camino que debemos tomar. Hay que proclamarlo, hay que decirlo, hermanos. Pero aparte de proclamarlo también, tenemos que reflejarlo en nuestra actitud de nuestra vida diaria, hermanos. Son dos cosas muy importantes. Una es proclamarlo y decirlo, y la otra es reflejarlo en nuestra propia vida, lo que estamos proclamando. Porque si tú proclamas con tu boca y dices con tu boca, pero no reflejas en tu vida eso que estás proclamando, estás siendo un mentiroso, hermano. Entonces son dos cosas muy importantes. Hay que proclamar con alegría que Dios ha tomado nuestra vida en sus manos y que Dios nos está enseñando y educando para nuestro propio bien, pero que sobre todo nos está guiando el camino correcto que debemos tomar. Porque nuestro Dios se preocupa por nosotros, por nuestro bienestar, y se preocupa porque estemos bien. Dios. Entonces tenemos que proclamarlo, hermanos, pero también tenemos que reflejarlo con nuestros propios actos día a día en nuestra vida, hermanos. Entonces grábatelo. Cuando tú proclames lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Dios hace muchas cosas en tu vida, hermanos. Yo te puedo proclamar que Dios hace muchas y millones de cosas en mi vida, personalmente en mi vida. Y yo las proclamo con todo mi corazón, pero también tengo que reflejarlas en mi propia vida, día tras día, para que las personas vean el cambio de mi persona, de cómo era antes de conocer a Dios y cómo soy ahora que conozco a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdate, dos cosas muy importantes, mis hermanos. Aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes invitándolos a que escuchemos atentamente la palabra de Dios, a que la cojamos en nuestras manos y, como le digo, la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo la pongamos en práctica, porque ahí está la clave. Al ponerla en práctica, nosotros vamos a ir cambiando y manifestando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Porque Dios hace muchas cosas
en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Bueno, hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios. Papito hermoso, mi Dios verdadero, tú que me has dado la vida, quiero agradecerte por ser mi Dios, por ser mi Creador. Quiero agradecerte por la salud y las fuerzas, por ese techo que me das, por los alimentos. Gracias, Padre Dios Yahvé, porque gracias a ti estoy cambiando mi vida y mi manera de ser a como tú quieres que realmente cambie, Padre Dios Yahvé. Papito, te pido hoy en este día por todas aquellas personas que se encuentran perdidas en el mundo, por todas aquellas personas que en su vida no tienen ningún sentido, que no tienen rumbo, que andan extraviadas de un lugar para otro, sin saber para dónde ganar, Padre Yahvé. Para que tú, Padre Yahvé, por ese amor tan grande que nos tienes, les toques su corazón y les hagas ver esa luz, ese camino que tú nos has dejado, esa luz que nos va a guiar por el camino que debemos seguir y andar, y que ese sea el motivo y el sentido de su vida, el que ellos puedan seguir, oh Padre Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También, papito, queremos alabarte y glorificarte, Dios mío, porque sabemos y reconocemos que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre Yahvé. Y por eso queremos agradecerte por medio de esta alabanza, oh papito hermoso, amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecerte más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Como soy, Señor, sin nada que ofrecerte más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor,
como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense y protéjanse donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude y nos guíe cada día por ese camino correcto que Dios quiere que tú y yo sigamos, hermanos.